La Organización Panamericana de la Salud proyecta que 2024 será la peor temporada de dengue en América. Y uno de los países que ya atestigua estas cifras es Honduras, donde a diario más de 80 casos son confirmados, de los cuales el 95% son menores de edad. Otros casos reportados aún no han sido confirmados. 4 personas han fallecido en lo que va del año. Especialistas explican que los niños son los más afectados y la enfermedad no se trata a tiempo. En el resto de países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, los casos siguen en ascenso. Y una de las características más típicas es las altas temperaturas que han habido en la región, así como las constantes lluvias. Y es que en el país cada semana los casos de dengue aumentan. Solo en la capital, Tegucigalpa, contabilizan más de 1.800 casos desde enero hasta la última semana de marzo. Las brigadas sanitarias intensifican la fumigación en Baja California para combatir la rickettsiosis, una enfermedad que ya mató a 6 personas en esta entidad fronteriza en 2024. Es prevenible esta enfermedad como todas, como muchas otras. El problema es que llegan demasiado tarde. El doctor Eduardo Altamirano encabeza la jornada que además de fumigarlas, recolecta garrapatas para analizar si son portadoras de la bacteria llamada rickettsia, que da nombre al padecimiento. Aquí vienen lo que son los síntomas de la rickettsia. En caso de presentar alguno de esos síntomas, acudir al centro de salud. Tijuana tiene una importante sobrepoblación canina. La garrapata se alimenta de la sangre de los perros para poder reproducirse después de haberse apareado con el macho. Por eso también desparasitan a las mascotas gratuitamente. Le compramos siempre la pastilla y lo amarramos, pero se suelta. Aquí no es fácil cuidar a las mascotas. Es muy caro, entonces sí, pues nos juntamos todos para llevar al Max al veterinario. A finales del año pasado, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos emitió una advertencia de salud después de que 5 personas que viajaron a Baja California enfermaran de rickettsiosis. 3 de ellas murieron en San Diego, California. El terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a Taiwán es el más poderoso registrado en esa isla asiática desde hace 25 años. El balance de víctimas es actualizado por las agencias constantemente, mientras las búsquedas se concentran en las estructuras donde podría hallarse esperanza de vida. Cada vez que nuestro equipo se mueve, el edificio se vuelve inestable y tienen que encontrar algo a lo que agarrarse para garantizar su seguridad antes de sacar a la gente. El momento del sismo fue registrado en diversas grabaciones, incluso durante el noticiero de una estación de televisión. El epicentro se localizó a unos 18 kilómetros de la ciudad de Hualien. Allí precisamente la Cruz Roja ha instalado tiendas de campaña para el albergue de los damnificados por el terremoto. Los rescatistas se despliegan en el área de rastreo, mientras los sobrevivientes, aunque reconocen que están preparados para este tipo de contingencias por prevención, afirman que la contundencia del movimiento telúrico fue muy alta. La Casa Blanca manifestó solidaridad y apoyo a Taiwán. Seguimos monitoreando de cerca el terremoto que afectó a Taiwán y ciertamente oramos por todos los afectados. Estados Unidos está listo para cualquier asistencia necesaria. Estamos listos para ayudar. Hasta los momentos, además de 9 fallecidos, se registran más de 1.000 heridos. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.